Repito, en la anterior clase, los anteriores conceptos que hemos visto era un overview de todo lo que aparte era hardware, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero a nivel software, que es lo que sucede en, en esta área. Para empezar, de manera bien global, tenemos acá la programación a nivel del hardware del microcontrolador, ¿ya? Esta es programación, ¿ya? De muy bajo nivel, ya es programación pesada, que generalmente se lo hacen en assemblers o se lo hace también en C, en ambos, ¿ya? Y se programa con un enfoque bien hardware, se programa pensando en los bloques que hay, cómo estás uniendo los bloques, a qué bloques estás llamando, etcétera, ¿ya? Luego, y esto es lo que vamos a hacer la mayor parte del semestre, ¿ya? Mayor parte del semestre. Vamos a ir programando, pensando, entendiendo qué es lo que hay físicamente. No solamente como en otros lenguajes, como lo que ya han hecho en programación, me imagino, que ustedes programan algo, pero hay una caja negra que hace las cosas, ¿no? O sea, hay una caja negra, un black box, que no sabes cómo funciona, ¿ok? Simplemente tú metes un input, sacas un output, es lo que te interesa. Acá nos vamos a interesar un poco, no en mucha profundidad, no con mucha profundidad, pero sí con cierta, en qué es lo que hay a nivel hardware, qué son los bloques, que estoy interactuando con un timer, qué es físicamente, estoy interactuando con un GPIO, un GPIO, qué es físicamente, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo vamos a hacer en C, ¿ya? No vamos a tocar lo que es eh, assembler, ¿ya? Es más pesado, ¿ok? No vamos a llegar a eso, pero sí en C. Y luego tenemos otro bloque, ¿ya? Que es lo que vendría a ser RTOS, ¿ya? Y más concretamente, FreeRTOS. ¿Qué es FreeRTOS? Es un sistema operativo, ¿ya? Entonces, la analogía es muy similar a lo que ustedes tienen en su computador, ¿no? Si tienes una PC, ¿cómo funciona? ¿Quién hace funcionar tu PC? Windows, ¿no? Si tienes una Mac, ¿qué hace funcionar tu Mac? Un OS, ¿no? Entonces, el sistema operativo. El sistema operativo se encarga de dar una interfase y también y muchas cosas más de priorizar qué tareas se hacen, cómo se utiliza memoria. Por detrás, el sistema operativo hace muchas cosas para que la utilización sea óptima, cosas que no vemos como utilizadores. Entonces, esto lo vamos a ver al final del curso. Vamos a implementar RTOS, que es un sistema operativo. Ya, a diferencia de lo que son las PCs, hay muchos sistemas operativos en el contexto de Embedded Systems. Ya, en Embedded Systems hay muchos sistemas operativos, los cuales se especializan en algo. Ya, se especializan en real time, ya, se especializan en control, etcétera, etcétera. No es como que en PC tenemos Linux, Windows, Mac, y creo que eso es todo, o el 80-90% para las PCs. Lo bueno de esto es que se lo utiliza mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque es gratis, está muy bien hecho, y como es gratis y está muy bien hecho, hay mucha documentación, ¿ok? Ahora, por otro lado, eh, tenemos que visualizar ya que va a haber ciertas tareas que necesitan ser ejecutadas de manera bien rápida, ¿ya? Y en el ejemplo del dron, para lo que es el control del motor, ¿ya? Tomar ciertos datos de los sensores para luego poder conducir los motores como queramos, tiene que tener unos deadlines bien cortos. Entonces, a estos deadlines cortos se les llama real-time tasks, ¿ya? Cuando tiene que ser muy reactivo, ¿ya? Casi en tiempo real. Pero hay otras tareas que no necesitamos que sean implementadas con un lapso de tiempo bien controlado. Puede tardar un poco más, un poco menos de lo que
programemos. Entonces no hacemos no tenemos mucho cuidado con el tiempo en estas tareas, ¿no? Por ejemplo, que hay un evento externo, alguien que apriete a apagar el dron, si tarda un poquito menos, un poco más, no hay problema. Lo mismo, conducir el dron, ¿ya? Si es que yo aprieto y el dron reacciona, no sé, 0,5 segundos después, no es grave, ¿no? En muchos contextos. Entonces, el software tiene que estar hecho con estas perspectivas, ¿ya? El software tenemos que lograr que la programación, cuando tengamos este tipo de condiciones, haya ese Real-Time Task Implementation, o simplemente podemos hacer una implementación más sencilla, donde no hacemos atención al tiempo para tareas que no son tan restrictivas. Para que se entienda bien, todo el mundo ya acá creo que ya hizo control, si no me equivoco. Tenemos acá un diagrama, ¿no? De cómo funciona el dron. Entonces tenemos acá ciertos comandos que hace el utilizador. Tenemos acá los motores, ¿ya? Motores, tenemos acá sensores. Entonces, los sensores van a ir leyendo, midiendo ciertos aspectos de manera bastante frecuente, bastante rápida. Fíjense, 500 Hz, ¿ya? Se está midiendo bastante rápido y el cerebro, el microcontrolador tiene que reaccionar a esto. De manera no tiene que tardar en reaccionar. Entonces tiene que reaccionar rápidamente a estas velocidades. 500 veces por segundo. Juntamos todos los datos, ¿ya? Juntamos todos los datos y eso lo metemos acá, ¿no? Y acá tenemos lo que vendría a ser toda la parte de control, ¿no? Con los datos de los sensores, el sensor, qué posición tengo y qué aceleración tengo, no sé, todo ese input que entra, más si los comandos que tenga el utilizador, todo eso, hay un feedback, hay una retroalimentación, ¿ya? Acá hay una claramente esto de acá es retroalimentación, ¿ya? Conceptos que han visto en control. Y eso nuestro controlador, en este caso un PID, a grandes velocidades, va a dar un comando directo al motor. ¿Ok? Entonces acá vemos una parte de justamente cómo debe reaccionar para real-time tasks. ¿Ok? Tac, 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 tac. Lo mismo. Acá vemos qué otras cosas más vienen a nivel software. ¿Ya? Acá, digamos, venía la parte de retroalimentación, control. Acá vemos otros bloques, fíjense, para la estabilización del sistema. Tengo otros datos o mismos, ya porque se complementan de los sensores, ¿ya? Giroscopio, un acelerómetro, ¿ok? El cual está tomando, fíjense, datos a grandes velocidades, ¿ya? Está tomando 8 datos a 8 kilohertz, 8000 datos por segundo a cada 1 kilohertz, ¿ya? Como ya habíamos visto, primero lo que los sensores miden van a ser transferidos al procesor, en este caso con I2C. I2C es una manera de comunicar, ya habíamos hablado de eso en la anterior clase. Y estamos comunicando a 500 Hz, ¿ya? Entonces, primero se va a hacer un procesamiento de datos, ¿ya? Ya podemos hablar de que se hace cierto filtrado, ¿ya? Se convierten algunas medidas, se cambian de unidades, ¿ya? ¿Ok? Lo que medimos nosotros como ceros y unos en binario lo volvemos grados por segundo, ya se hacen cálculos, se hace un procesamiento de señales. Todo eso, ¿ya? Entra, se lo junta, ¿ya? Para que haya solamente un paquete. Entonces, en toda esta parte, vemos que entra lo que sería data processing, ¿no? Sino lo que han llevado o van a llevar señales y sistemas.
¿ya? Entonces, estos dos bloques que les estoy mostrando es para que vean cómo interviene cosas que han visto en otras materias, ¿ya? En control, en el contexto de Embedded Systems, y cómo esto va a estar programado a cierto punto en un proyecto. ¿Ok? Que involucra acá señales y sistemas. Data processing, se hace un filtrado de los datos, porque lo que va a entrar acá, de cierta manera, no es totalmente limpio, está corrompido. O sea, hay que limpiar, hay que filtrar ciertos ruidos que puedan aparecer según el contexto. ¿Ok? Y luego todo eso entra acá para hacer de nuevo la parte de control y luego aplicar a los motores. ¿Ya? Entonces estamos viendo conceptos que han visto en otras materias, cómo todos esos ladrillos, por decirlo, se van juntando y para poder realizar un proyecto ya de un producto, un sistema. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esta primera parte? ¿Comentarios? Ok. Ahora. ¿Cómo empezamos con esto? Primero, tac. Ya. Entonces, ustedes van a empezar programando en sus computadoras, ¿ya? Ustedes programan, teclean en sus computadoras. Ustedes van a van a hacer un código, ¿ya? Que lo vamos a hacer en .c, ¿ok? Y esto a través de un cable va a entrar al board que se les va a dar, ¿ok? Va a pasar por una etapa por el programador dentro del board. Ahorita vamos a ver más en detalle. Y eso va a entrar al CPU, no, al microcontrolador o al procesador dentro del microcontrolador, que está dentro del board, ¿ya? Entonces, ¿cómo empieza toda esta encadenamiento? Acá, ustedes van a programar en C en la computadora. Cierta etapa, esto C, va a haber un programa, ¿ya? Que va a ser parte de Kyle, que ya les he hablado de Kyle, que es la interfaz que utilizamos, el cual lo va a compilar, ¿ya? Si el compiler esto que era C, lo va a volver en lenguaje de asamblador, ¿ya? .asm. Puede ser que tú estés programando en C, ¿ya? Pero que estás utilizando librerías que están en asamblador. Entonces, esas librerías, no mentira, puede ser que haya otro que estés utilizando que se una al programa de otra persona que esté en C, en ASM. Entonces, lo que estaba en ASM de otro programador que están trabajando en equipo, se lo va a unir acá, ¿ya? Y luego, esto que está en lenguaje asamblador, va a haber un assembler, ¿ya? Que no es lo mismo el lenguaje que el assembler, ¿ya? El cual va a convertir todo esto en código objeto. ¿Ok? Código de máquina. Y recién, todo lo que tú has hecho, obviamente está utilizando, vamos a utilizar librerías externas, ¿ya? Vamos a utilizar librerías que nos van a facilitar, ¿ya? Entonces, todo lo que tú has escrito en tu código que se ha ido transformando, luego se va a juntar con las librerías externas que se ha utilizado, también en lenguaje de máquina, y el linker, ¿ya? Que es otro módulo, lo va a volver todo en ceros y unos, ¿ya? Lo va a volver todo en ceros y unos, en un ejecutable, ¿ya? Ejecutable. Y este ejecutable es el que vamos a meter físicamente en la memoria del microcontrolador. Entonces, desde lo que ustedes teclean en sus computadoras, ese código va siguiendo todos estos caminos para llegar
a la memoria del microcontrolador. ¿Ok? Acá nosotros tecleamos, ¿ya? Se involucra el compilador, ¿ok? Y luego todo esto va a llegar hasta la memoria de nuestro sistema embebido, ¿ya? Desde que tecleamos, va a seguir el camino que les he indicado, va a ir las transformaciones y en algún momento se lo va a meter dentro del board. Deme un minutito, por favor. Ok, entonces, físicamente, fíjense, lo que tenemos es esto. Esta no es la misma placa que vamos a utilizar, pero es una placa, ¿ya? Entonces, físicamente, nos vamos a conectar a través del USB, ¿ya? Desde sus computadoras. Acá tienen computadora. Este es el board, ¿ya? Este es el board, la placa de desarrollo. Y acá va a haber un módulo que va a permitir que podamos meter todo esto de acá, que eran ceros y unos, que al final salen del ejecutable, y que se coloquen dentro del procesador. Entonces, todo este bloque, vamos a verlo en más detalle después, cuando vemos el desarrollo del development board, es toda esta parte. Toda esta parte es el debugger. Entonces, todo este sistema permite que lo que coloquemos acá, los ceros y unos, ya del ejecutable, logren meterse acá, a una parte del microcontrolador que es la memoria. ¿Ya? Esta parte de acá, el loader, también lo podemos ver como el debugger. ¿Ya? Al mismo tiempo, el que va a cargar el programa es el que también hace el debugging. ¿Ok? Esto de acá, les repito, es lenguaje ya ejecutable. Esto de acá son ceros y unos. Son los ceros y unos que representan todo lo que hemos escrito y que están listos como un paquete, ¿ya? Un paquete que lo vamos a meter en la memoria del microcontrolador. También puede darse el caso, ¿ya?
que nosotros hacemos todo el código y que sigue esa ruta que habíamos explicado acá, ¿ya? Para llegar a la memoria del microcontrolador, pero hay situaciones que no tenemos el microcontrolador como tal, ¿ya? O simplemente queremos hacer como simulaciones. Entonces, hay softwares que nos permiten pasar por un simulador y que y queremos testear algo, ya que se prenda una LED, que se prenda un motor, no sé, y eso es simulado en nuestra misma computadora, ¿ya? Es parecido a lo que se hace cuando se hace desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Los que tienen experiencia desarrollando apps saben que hacen la programación de esa programación y antes de colocarlo en su smartphone, en un smartphone, pueden hacer un simulador en sus propias computadoras. En sus computadoras se abre una pantallita donde simula ser la pantalla del smartphone y ahí se interactúa y se ve si está haciendo todo lo que queremos. Es algo similar, puede haber una interfase gráfica para ver si lo que hemos programado ejecuta lo que queremos, ¿no? También existe lo que es debugging, ¿ya? ¿Qué es debugging? Todo el mundo ha hecho programación. ¿Cómo utilizan el concepto de debugging? ¿Qué podrías decir en tus palabras, Diego Rodríguez, Luis? Si no me equivoco, no es el depurador Ya, ¿y cómo lo utilizas? ¿Para qué se utiliza? ¿En qué contexto? para detectar ciertos errores. Exacto. Entonces, esto, digamos, cuando hacemos debugging es para testear y detectar errores, ¿no? Testear, detectar errores. ¿Ya? Entonces, muchas veces antes de colocar dentro de nuestra memoria, hacemos debugging para hacer correr fila por fila, ¿ya? Interactuar, ver la interacción de lo que hemos hecho, ver si funciona, si se prende la LED cuando queramos o se prende otra, o no se prende por qué, ¿ya? Entonces hay una parte de debugger, ¿ya? Y físicamente, este mismo módulo es el que se encarga de hacer el debugging también, ¿ya? Entonces, este módulo es el que va a colocar nuestro programa como tal dentro de la memoria, ¿ya? Y al mismo tiempo, este módulo es el que se encarga cuando nosotros hacemos el debugging. Ya cuando hacemos correr línea por línea, cuando vemos ciertos valores para ver cómo han evolucionado y detectar si estamos testeando bien, estamos testeando y si está funcionando bien o hay algún problema. ¿Ok? Entonces con eso estamos claros, creo, cuál es la ruta del código, ¿ya? Que es C, que es .asm, ¿ya? Que es programa Machine Language, ¿ya? Que en modo ejecutable, que es el paquete listo, ya el que vamos a meter directo a la memoria. Tac, tac, tac. Sacar lo que les he dicho, ¿no? Ya, fíjense. Nosotros programamos acá. Eso pasa, esto es punto C. Eso pasa por el compilador, ¿ya? Se vuelve punto ASM, ¿ya? Todo esto y lo que yo he programado tal vez en asamblador se junta, ¿ya? En el asamblador, ¿ya? Eso se vuelve punto objeto, ¿ok? Y el punto objeto entra al linker, ¿ya? El linker, y el linker va a unir lo que yo he programado, lo que otros han programado, librerías del sistema operativo, otras librerías estándar, todo lo va a juntar y lo va a volver en el ejecutable. Y este ejecutable es el que va a entrar a la memoria del microcontrolador. Y si estamos haciendo debugging, va a pasar por el debugger antes, ¿no? Ok, entonces acá se sintetiza todo lo que he dicho esto, ¿ya? Entonces, esto es una pregunta típica del examen. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Está claro? Sí, Rodrigo. ¿No sé si podría volver a explicar la diferencia que existe entre cuando ya tenemos un punto ASM y el assembler? Ya, el punto ASM es un lenguaje, es como Java, Python, C, ¿ya?
¿ok? Y este de acá es un módulo que es el asamblador, que no es un lenguaje, es un módulo como el compilador, como el linker. Es un módulo que ejecuta, que hace una traducción, digamos. ¿Ya? El compilador, ¿qué es lo que hace? Hace una traducción del lenguaje.c al lenguaje.asm, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el asamblador? Es un módulo que hace una traducción de lenguaje assembler, ¿ya? A lenguaje objeto, punto objeto. ¿Está un poco más claro? Ah, ya. Así los nombres Gracias. son muy similares, pero son dos cosas diferentes. Esto de acá es lenguaje de programación. Este es un módulo que ejecuta algo que es una traducción. Ya. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Algo más? Ok. Entonces, acá algunos ejemplos, ¿no? Acá se hace una programación en C. Esto es lo que ustedes van a escribir, ¿no? Van a utilizar ciertas librerías para manejar lo que es el timer, hacer una interrupción, ya. Son cosas que ahorita son chino, pero luego van a ir entendiendo. Ya, esto es lo que ustedes hacen. Luego, eso se va a convertir en lenguaje assembly, ¿ya? En punto .asm. Y esto ya es chino, esto no vamos a ver, ¿ya? Y luego esto se va a ir juntando, ¿ya? Y acá el linker, algo también que hace el linker, es juntar ciertos comandos, ¿ya? Y entre estos comandos están las especificaciones de la memoria, ¿ya? Acá podemos ver, no, acá estamos, ¿no? Esto de acá era el asamblador. Y acá el linker va a agarrar lo que es el mapeo de la memoria. Cuánta RAM hay de código, cuánta RAM hay de data. El paquete que vamos a meter acá no adivina o no le pregunta cuánto tienes de RAM. ¿Ya? Nosotros tenemos que ya prever nuestro código, los ceros y unos que tiene que prever cuál es el espacio o la estructura a la cual vamos a meter todo eso. ¿Ya? Entonces, en algún momento eso está configurado y esa configuración entra en este punto map, ¿ya? Y eso se encarga el linker, ¿ya? Ok, eso sería. Entonces, repito, tal vez este es el slide más importante, ¿ya? Para entender un poco la cadena de todo eso y también entender esta estructura, ¿no? Pero esto lo vamos a ver un poco más en detalle después. Tac, 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 tac. Entonces, de la PC hasta el microcontrolador, la memoria del microcontrolador. Ok. Denme un minuto para cargar los siguientes slides.